Buenas tardes, queridos auditores, ¿cómo están todos ustedes? Nos encontramos en una edición más de Hablemos de con Pamela Monguín en su querida casa radial gratísima 97.7 FM en la Cuenca del Lago. Y como siempre, los días jueves, desde la 1:30 y ahora hasta las 2:30 nuestro programa. Son las 1:37, vamos con un poquito de desfase, pero no importa, con la mejor de las ganas en un día muy, muy hermoso en Puerto Vara. Hay que aprovechar cuando hay solcito, aunque no caliente mucho, pero ayuda mucho a la vitamina D, a la serotonina, ustedes ya saben todo eso. Bueno, queridos auditores, vamos a comenzar por, como siempre, nombrar a nuestros auspiciadores, Buses Lago Sur, una empresa del sur. Ya saben, estas vacaciones de invierno, compre su pasaje www.lagosur.cl o bien en sus oficinas Ramón Ricardo Rosas 361 lo atenderán con toda cordialidad. Y sigue nuestra promoción, o sea, la promoción que gratamente Buses Lago Sur nos está otorgando, que aquellos que mencionan el programa Hablemos de con Pamela Bonguien tienen un 10% de descuento en la compra de su pasaje. Así que ya sabe, Buses Lago Sur, una empresa de... Y otro de nuestros auspiciadores que se ha ido sumando es Mini Market Don Abel. Ustedes pueden encontrar todo lo que, así si ustedes se quedaron así sin comprar algo así de pasadita para hacer una comida rica o algo, pase a Mini Market Don Abel, donde también hay licores, hay verduras y distintas cosas. Así es que, y atienden de lunes a jueves hasta las 11 de la noche y viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. Y en San Francisco, no sé bien el número acá, pero 1133. San Francisco 1133. Tiene dos números cabalísticos, pero como no es el programa, este programa, mejor no lo vamos a decir. Después los voy a dejar como metidos con eso. Y además comentarles que siguen las clases de tango con unos profes muy entretenidos allá en Club Alemán, el tercer piso, los días jueves a las 7 de la tarde. Así que asómese a la ventana, como se dice, pregunte. Y es una actividad grata, sobre todo en invierno que hace frío, qué rico poder aprender un baile nuevo, algo. Así que yo hoy día estoy ahí, por supuesto, en las clases de tango del Club Alemán, los días jueves a las 7 de la tarde. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar presentando a nuestros panelistas del día de hoy. Habíamos echado de menos a Sergio. ¿Cómo está Sergio Marchesi, empresario? Muy bien, Pamela. Efectivamente, el jueves pasado no estuve, estaba de vacaciones. Con mi familia nos fuimos a Perú. Tuvimos unos días en Lima, otros días a 45 kilómetros de ahí. ¿Dónde el Y diablo perdió el poncho? no, la verdad es relativamente cerca. Lo que pasa es que la movilización es mucha para llegar a Santa Clara, que es el lugar donde estuvimos. ¿Qué tal la comida? La comida muy rica, la gente muy amable, ¿ya? ¿Y Y los precios? los precios bastante convenientes. Eh, 60%, un Más, bar 40% más más barato de lo barato. que está aquí, más o menos Ya, en promedio. ya. ¿Ya? Pero finalmente uno cuando deja la patria y va a otras partes, uno aprecia y siempre es bueno hacer las diferencias. Una de las cosas que me di cuenta, bueno, el sector donde nosotros nos quedamos, un hotel en Miraflores, que es un lugar residencial bueno en Lima, todo en ese sector ordenado, la costanera estaba muy linda, ¿ya? Pero uno se alejaba un poco de ese sector y empezaba la pobreza, ¿ya? Las calles muy desordenadas, la verdad yo había estado hace 15 años y eso no ha cambiado. Y finalmente, como son pocos días y uno puede hacer la comparación entre lo que es la capital de Chile y la capital de Perú, ¿ya? Nosotros la verdad, si es que no hubieran habido la reforma económica que hubo en el gobierno militar, seguramente estaríamos más o menos en la misma condición. Ya basta alejarse un poco Centro del cívico. centro, irse un poco más a la sierra y es una pobreza que espanta. Ya las calles de tierra, mucha construcción a medio hacer, eh, es una pobreza que da susto. ¿Ya? Pero uno No, recorría las calles y finalmente uno se sentía seguro. A pesar de que había mucha pobreza, no estaba la inseguridad que tenemos en Santiago. ¿Ya? A ellos no le han llegado las bandas criminales que nos han llegado a nosotros.
La otra cosa que me di cuenta es que toda la gente que trabajaba en el hotel y en el resort que nos quedamos, toda peruana. Ya, no ha ocurrido lo que existe aquí en Chile, ¿Cómo? que toda la gente peruana. Ah, Si es que peruana. tú vas a una bomba, a un servicentro, son todos venezolanos. Si es que vas a un restaurante, allí son todos venezolanos. Entonces, finalmente, es algo que nos ha pegado fuerte en el sentido de que la mano de obra menos calificada, que son la gente que trabaja en las bombas de encina, en los restaurantes, que finalmente son la gente que por diversas razones no han tenido las calificaciones suficientes como para optar a un empleo mejor. Todo eso, nosotros los nacionales, que es la gente que más necesita trabajo, eh, no han podido acceder a ese trabajo porque finalmente lo ha ocupado toda la gente que ha ingresado en forma regular o irregular. ¿Ya? Sí, Pero po. finalmente, yo no sé, dicen que el desempleo está en un dígito, pero la verdad es que el desempleo en Chile tiene que estar fácil en torno al 18%, cercano al 20%. ¿Ya? Eh, Sí, es complicado es porque súper complicado para las personas, para los chilenos, es complicado porque hay muchas plazas, como dices tú, que las están porque ocupando finalmente cuando miden extranjeras. el desempleo lo que preguntan es caso ha estado trabajando, pero no preguntan casos con contrato, sin contrato, cuántas veces a la semana, etcétera. Es una pregunta muy abierta. Y en base a esa pregunta es que se obtiene que estamos en torno al 8 y tanto por ciento, que es el último que yo me acuerdo que vimos. Pero finalmente uno compara que luego llegamos a Estación Central, que es un lugar no muy seguro de Chile, pero la verdad es un mundo, a pesar de que es un lugar que se supone con más carencia, es Disneylandia en comparación a algunos sectores de Lima. De Lima, mira. Es algo que hay que verlo y comparar, de que finalmente tenemos un país muy lindo, un país que hace pocos años era un país admirado en Latinoamérica y que después del año 2019 finalmente hemos caído a lo que estamos ahora. Pero se puede recuperar en la medida que eh, nuestras autoridades sean bien elegidas. Claro, Esa bueno, es y la ahora clave. se nos vienen Esa es la clave de municipales, todo. hay personas Finalmente que los me que nos han, dirigen tienen que ser los que dan las políticas para permitir el claro. desarrollo. Eso es todo. Eso es Bueno, todo. Nada más que eso. y ahora vienen municipales, pues, vienen Efectivamente, en municipales, octubre sí. tenemos la primera posibilidad de empezar a cambiar todo este desastre Bueno, pero vamos a seguir con que ha nuestra venido. presentación porque se nos va el hilo. Con nosotros el concejal Antonio Jón también, que siempre nos acompaña los días jueves para traernos las últimas novedades de lo que está pasando en el Consejo Municipal y en la comuna. ¿Cómo estás, concejal? Muy bien, Pamela, la verdad, contento de estar en este espacio. Bueno, comentarle a los vecinos de que el horario del Consejo Municipal se cambió. Ahora empieza a las 9:30 de la mañana hasta la hora que tenga que terminar. Lamentablemente por esa razón no pudimos ir al juramento de la bandera. Y aprovechar de comentar a grandes rasgos de que dentro de las votaciones que se hicieron el día miércoles, hubo una propuesta de modificación al plan regulador comunal de Puerto Vara, solamente de la localidad no habrá que es como un anexo que se va a ingresar una vez que se apruebe el plan regulador actual, para hacer, en este caso, un centro cívico, un pequeño, digamos, rectángulo urbano, para que podamos, en este caso, mejorar la calidad y la densidad poblacional de los vecinos de Nueva Brauna, para que puedan tener, ojalá, más comercio, para que pueda crecer y que algunos vecinos también decidan vivir en otros sectores, porque al final Puerto Vara se proyecta de forma tal de que hayan, digamos, como tres centros. El centro de Puerto Grande, que es como el conocido por todo, el otro centro vendría a ser de Nueva Brauna y un tercer centro en Ensenada. Cosa que podamos los puertovarinos tener todos los servicios en todas partes y que cada uno determine dónde quiere vivir y no nos concentremos tanto en el centro cívico de Puerto Varas, en donde lamentablemente tenemos muchas servicios públicos, el municipio, que no sé por qué está en el centro, que la verdad tiene atochado a la gente, el registro civil, está todo muy cerquita, que hasta cierta perspectiva es bueno porque ese trámite es rápido, pero hoy día, con el nivel de congestión que tenemos, sería bueno desconcentrar un poco lo que es el centro. Y esta es una propuesta que no va a ser a corto plazo, para que a veces esto queda como promesa de campaña, como elijan para que se reelija Gárate y que puedan votar
por este plan regulador comunal, porque ahora se va a sociabilizar la etapa que viene, justo en la de que los vecinos de Nueva Brauna tienen que ver cómo quieren que se proyecte esto. Entonces, para que los vecinos sepan que esto no va a ser rápido, que es un proceso que se va a finalizar en la próxima administración y que el alcalde que salga igual va a ir por esa senda. Así que tampoco que suene a que es un sueño y un anhelo solo del alcalde Gárate, sino es algo que yo creo que cualquier puertoarino con sentido común estaría a favor, y por lo mismo pasó por Consejo Comunal, votaba a favor por todos los colores políticos. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, viste, vamos poniéndonos al día de lo que está pasando, y con nosotros también Raúl Monsalves, comerciante, muy conocido también por los vecinos y candidato a concejal por el Partido Republicano en Puerto Varas. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos qué has hecho, cuéntanos cómo estás. Muy bien, Pamela, muy buenas tardes ya a todos los vecinos de Puerto Varas. Un especial saludo a los comerciantes, a los emprendedores, ¿cierto? Están pasando también frío, al igual que todos los puertovarinos. Dicen que se vienen temperaturas mucho más heladas todavía, así que parece que lo anterior fue como el tráiler de lo que se venía con respecto al tema de las temperaturas bajas. Yo quiero empezar mandando un especial saludo a don Juan Carlos, que es de la bodega 2.0, si no me equivoco. Y lo quiero decir ¿por qué? Porque resulta de que él pudo finalmente abrir su negocio luego de casi un año estar parado, porque simplemente se negaron a entregarle los permisos provisorios necesarios para que él pueda seguir trabajando. Y lo quiero plantear siguiendo la línea que acaba de mencionar Antonio, el concejal, porque efectivamente en nuestra ciudad ese diagnóstico que él menciona hace rato lo tenemos claro casi todos los puertovarinos. Es imposible que nuestra ciudad crezca manteniendo concentrados todos los servicios que incluso muchas veces tenemos que ir a otra ciudad a ejecutarlo, concentrado en el centro. Falta infraestructura para que los funcionarios públicos puedan atender con dignidad también a los puertovarinos en todos los trámites que significan desde construcciones, desde emprendimientos, ¿cierto? Y eso se ha dejado de lado hace bastante rato, así que es una buena noticia lo que acaba de mencionar, porque finalmente va en la línea de lo que creo yo es el sentido común, que es lo que se menciona, porque finalmente cuando se concentra todo en una sola parte, en un solo lugar, encima nuestros edificios céntricos no tienen accesibilidad universal. Es un tema que es bien paradójico. Cuando tú emprendes algo te exigen, por ejemplo, tener accesibilidad universal, estacionamiento para discapacitados, ¿cierto? Un montón de cosas que hoy día son estándar, y nuestros edificios céntricos que concentran todos los servicios públicos, la mayoría no los tienen. O sea, vayan por ejemplo a la dirección de obra, es una escalinata, ¿cierto? Es verdad. Oye, sí, Perdónenme, pero es que es súper contradictorio. Es contradictorio. A nosotros nos exigen tener estacionamiento para discapacitados, tener cierto acceso, y ellos. O sea, en general no es por las personas, vuelvo a insistir, es la infraestructura que nos acompaña, el buen servicio que debiéramos tener todos los portuarios. Así es. Bueno, gracias Raúl, y vamos comenzando porque ya se nos va el tiempo muy rápido. Vamos a empezar con Sergio, con un par de temas que nos quiere contar, y después seguimos con los temas municipales. Vamos a tratar de ajustar el tiempo, así que ahí voy a ir regulando e interrumpiendo. Sergio, adelante. Sí, antes de eso, Pamela, quería ir justamente a lo que estaba hablando el concejal y lo tocó también Raúl, en el sentido de que si bien es muy buena la medida, yo creo que tenemos que avanzar, estamos en el año 2024, tenemos que avanzar a un modelo que efectivamente ocupemos la tecnología. No puede ser que estemos en el año 2024, no ocupemos la inteligencia artificial. No puede ser que en estos momentos tengamos que ir personalmente a sacar un documento que perfectamente lo podríamos hacer a distancia. ¿Ya? O sea, tenemos que aplicar la tecnología porque finalmente los recursos que tenemos nosotros son escasos. ¿Ya? Si bien es un presupuesto alto a nivel latinoamericano, que este año son 92.000 millones de dólares, que barremos con todo, ¿eh? Nadie se acerca excepto Brasil y Argentina. Ellos solamente están por arriba, pero es el presupuesto más alto. Pero finalmente los recursos nosotros los tenemos que utilizar en darle beneficios a la gente que no ha alcanzado cierto nivel, ¿ya? Y si es que ocupáramos bien nuestro presupuesto, finalmente alcanzaría a dar una pensión como corresponde, podríamos efectivamente darle asistencia a gente que realmente lo necesita.
ya que un porcentaje considerable, pero finalmente los recursos tienen que ser bien utilizados. Y los recursos bien utilizados es finalmente cerca de 6.000 o 8.000 millones de dólares al año, que se ocupan en una forma que efectivamente podríamos, esos 8.000 millones de dólares podríamos ocupar, no sé, no se me ocurre cómo ocupar tanto dinero, pero alcanzaría para mucho. ¿Ya? Y parte de eso, efectivamente todos hablan de modernización del Estado, pero finalmente nosotros que somos republicanos y que lo que nosotros buscamos finalmente es reducir el Estado. No reducir porque nos gusta, sino porque finalmente Parece más eficiente. Al haber menos gente que trabaja para el Estado, uno puede fiscalizar mucho mejor. ¿Ya? Si es que yo tengo 1.000 personas trabajando, es difícil fiscalizar versus si tengo 100. ¿Ya? Es mucho más fiscalizable. Y los recursos finalmente no tienen que ir a pagar el sueldo a un amigo del partido, sino que los recursos tienen que ser usados para los que lo necesitan. ¿Ya? Entonces eso es una política que nosotros como republicanos tenemos que hacerla valer y hacerla presente a los que nos están escuchando finalmente. Porque nosotros, los recursos no son de nosotros tenemos que pescar estos recursos y hacerlos durar lo mejor que puedan, pero para quienes lo necesitan, no para los amigos. Y esa es una política que tenemos que tener siempre presente nosotros los republicanos. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, yo quería solamente a propósito de lo que estaba comentando Sergio, agregar un tema que me parece súper importante que tiene que ver también con el sentido común. O sea, estamos, por supuesto, hay que ocupar la tecnología, pero también creo que nuestra base como republicanos también tiene que ser el sentido común de las cosas. Yo quiero aprovechar de contar algo que leí de una propuesta de un candidato a alcalde de Puerto Montt. Y me pareció súper interesante y que va en la línea de lo que yo siempre he planteado respecto de cómo facilitar las cosas a los emprendedores y a los comerciantes. Si mal no recuerdo, leí que el candidato Wainwright propuso de que cuando tú vas a emprender algo, te entregan un permiso provisorio inmediatamente, con un plazo de 6 meses para que tú puedas realizar tus trámites. ¿Qué significa eso? De que cuando tú empiezas a trabajar en un proyecto, ¿cierto? Tú puedes mantener ese proyecto abierto, funcionando, financiándose, y te dan un plazo de 6 meses que recién ahí te van a empezar a fiscalizar con multas y tú, porque evidentemente no cumpliste los plazos, pero no al revés. Porque ahora tú tienes que esperar, sobre todo con la falta de servicios que hay, años. Un año o 2 meses, un año 3 meses, 6 meses por lo bajo, cuando un proyecto es súper simple. Y mientras tanto, ¿cómo lo haces? Tienes que estar pagando créditos, tienes que estar pagando arriendos, sueldos. Yo creo que eso no es una forma de ayudar a los emprendedores. Entonces, eso que yo estoy planteando ahora, para mí, es sentido común. Es lo más razonable que hay. O sea, y lo dejo planteado para las próximas autoridades, ojalá que lleguen acá a Puerto Varas, porque finalmente lo que hace falta es eso también, tecnología y sentido común. Antonio, ¿ibas a comentar algo al respecto? No, voy a estudiar la propuesta para ver de qué características son, porque me imagino que no puedes vender comida con, con algo provisorio que no pasa por la Seremi de Salud, también hay temas de infraestructura. Y bueno, nosotros aquí tenemos un problema también con la dirección de obras, que a veces las visitas a terrenos no son todas las que uno quisiera. Entonces, o sea, yo lo voy a estudiar porque algo que pueda sonar bonito, igual hay que ver en la práctica cómo se ejecuta, con qué recursos, con qué departamento. Obviamente el municipio de Puerto Montt tiene mucho más presupuesto que el de Puerto Vara, pero también está más endeudado. Así que, bueno, es algo que habrá que estudiar, pero eso no lo significa había... que la próxima administración va a tener que dedicarse a pagar. O sea, tienen una deuda de 17.000 millones solo en educación. Y nuestro presupuesto, el nuestro, es de 24 a 25 mil millones. Y ellos tienen Eso agrégale solo las deuda demandas, las demandas que se le vienen encima por el tema de las inmobiliarias. Claro. Próximamente vamos a tener acá a uno de los dueños de la inmobiliaria para que nos cuente bien la historia y lo que le ha tocado vivir. Sí, pues yo esta semana oficié a través del diputado Harry Jürgensen a la Asociación de Municipalidades, pero eso lo hablamos luego porque yo sé que hay una estructura en el programa. Así que... es. Sergio, Ni planteanos un pensar tema. que en el gobierno del agua, hace no mucho tiempo, no teníamos deuda. Sí. No teníamos deuda. ¿Hace cuántos años? ¿15 años? Dejamos de ser un país... 2002. No teníamos deuda. Sucesivos gobiernos Es que el hicieron una mala- endeudamiento, Porque finalmente... ¿a quién le conviene el endeudamiento? Eso hay que preguntarse primero, seguir la ruta del dinero. ¿A quién le conviene el endeudamiento? Es que finalmente, Pamela, todos sabemos cómo trabaja el socialismo. ¿Ya? Entonces, no,
O sea, finalmente cuando vamos a una familia, ¿la familia le conviene la deuda? Si yo puedo, si el año 2002 yo no tenía deuda, Chile no tenía deuda, y podríamos haber seguido así. ¿Ya? O sea, a sucesivos malos gobiernos nos han dejado como estamos ahora el año 2024. Bueno, y sabemos que ese endeudamiento generalmente es con las grandes corporaciones. Claro, el Fondo Monetario Internacional, El FMI, sí. y les ofrecen bastante por endeudarse. Claro, y todos sabemos quiénes dirigen a todas esas organizaciones. Gente de izquierda. Exactamente. Ya, Ya, planteemos el vamos a tema lo- porque tenemos que dejarle Sí. espacio igual al municipio. Ya, yo quería hablar en primera instancia del allanamiento a Villa Francia que pasó el sábado recién pasado. Les cuento un poco a los auditores. Ya ese sábado a las 6 de la mañana hubo una fiscalización de Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, ya más la Fuerza de Choque de Carabineros, y se fiscalizó con orden obviamente judicial, un evento que había ocurrido el año 2023, ya donde habían colocado algunos artefactos explosivos en una patrulla de carabineros, más otros lugares. Ya, y se hizo todo el estudio y se dictaminó por parte de las autoridades que se iba a allanar, creo que fueron 7 lugares, más la radio Villa Francia. ¿Ya? ¿Cuál es el problema para los comunistas en ese caso? Que ese mismo día, el tercer aniversario de la señora Luisa Toledo, ya que es la madre de los hermanos Toledo. Los hermanos Toledo fueron unos guerrilleros que el año 85 fueron abatidos por carabineros. Ya, para el que no recuerde, eran miristas, eran del MIR. Eran dos hermanos que eran jóvenes, los Vergara Toledo, que eran jóvenes y iban, de hecho, por las mismas fuentes de ellos, dijeron que iban a colocar un artefacto explosivo a cierto lugar y fueron interceptados por carabineros. ¿Ya? Y finalmente se les combinó a detenerse, no quisieron, se produjo un enfrentamiento ya de esa patrulla y después vinieron otros carabineros a reforzar. Finalmente, uno de los carabineros fue tanto así que un carabinero fue herido en el tórax y en el muslo. Finalmente, el año 2005 creo que igual terminó preso. ¿Ya? Y producto de ese enfrentamiento murieron los dos hermanos. ¿Ya? Posteriormente, los hermanos Toledo, que recordemos, ese sábado se celebraba la tercera muerte de la madre de los hermanos Toledo. ¿Ya? Esa es la historia para el que no recuerde. ¿Ya? Y finalmente toda la gente que participó en eso, que fue un enfrentamiento entre guerrilleros y la policía. ¿Ya? Y resulta que todos los policías, o gran parte de ellos, terminaron enjuiciados y presos. Esa es la verdad. ¿Ya? Pero ahora dicen que la historia, como tenemos los cerebros lavados, la historia ahora es diferente. Y los jóvenes tampoco la saben. ¿Ya? Y finalmente el Partido Comunista dijo que era inconcebible que se efectuaran allanamientos en sectores donde finalmente existía mucha gente pobre y era un comedor popular, etcétera, etcétera. Que efectivamente existe gente pobre y hay que ayudarlo. Pero si es que hay guerrilleros o gente que está colocando bombas, porque recordemos, se encontraron pistolas, fusiles, hasta una granada, elementos para hacer bombas incendiarias, y de las 14 personas que finalmente fueron detenidas, 12 están en prisión preventiva y otras 2 están con arresto domiciliario nocturno. ¿Ya? Sí, Villa Francia estaba En viendo acá en Estación Estación Central. Sí. Sí. Y finalmente el Partido Comunista está en un enfrentamiento en estos momentos con el Ejecutivo porque finalmente, a ver, el Partido Comunista ocupa a los pobres, esa es la verdad. Ocupa a los pobres para su beneficio y finalmente si es que los pobres, haciéndoles caso a la dirigencia, que esa nunca hace nada, la dirigencia es la que mueve las masas nomás, y finalmente los pobres, efectivamente, los pobres le hacen caso a algunos van al choque, y así es como mucha gente murió en el gobierno militar y ahora... Bueno, lo que se llama carne de cañón. Sí, efectivamente. Siempre son especialistas para usar la como carne de cañón. siempre como las cabezas, los que elaboran las ideas o planifican este tipo de cosas están en el escritorio. Y la gente que no tiene nada que perder y que usan sus emociones, sus sentimientos y empiezan como a sembrar este odio, esta frustración, los manejan como carne de cañón.
Es que finalmente eso siempre, si es que uno va a un país islámico, donde efectivamente hay falta de cultura, hay falta de educación. ¿Ya? Sí, Es además, increíble porque finalmente eso es hay lo que como hacen, fanatismo buscan a personas religioso. que no tienen familia, que tienen falta de educación y lo utilizan para ser hombre bomba. Así es. ¿Ya? Y los convencen que con Claro. eso Entonces van a llegar finalmente, no en a ver esa a misma Allah. medida, pero el Partido Comunista hace eso. A ver, el tema, yo creo que Radio Villa Francia, para quienes estuvimos mucho tiempo metidos en el mundo de Twitter, eh, esa cuenta era de las más beligerantes que existían en la red social acá en Chile. O sea, siempre justificaron cualquier brutalidad respecto a las protestas que ellos llamaban pacíficas. Ellos justificaban siempre en forma muy vehemente cuando se lanzaban bombas molotov contra carabineros. A mí, yo creo, principalmente a mí no me cabe ninguna duda de que todas estas estructuras sociales que tiene el Partido Comunista, donde ocupan una fachada, en el fondo como de hacer acción social, en donde tienen comedores populares, esta radio que es bastante combativa, no son más que eso, son una fachada para finalmente ocultar armamento, ocultar delincuentes, digámoslo así. Porque finalmente cuando ocurrió este estallido delictual, todas estas hordas que salían, ¿cierto?, a lanzar molotovs a las calles, a destruir nuestras ciudades, tenían centros de operaciones. Y cuando uno hace la relación respecto a los comunicados que emitían, ¿cierto?, estas radios, estos centros comunitarios, finalmente era ahí de donde salían, ahí donde se juntaban. Entonces, no es algo novedoso de que hayan encontrado esa cantidad de armamentos, que por lo demás, ojo, el Partido Comunista nunca entregó todos los armamentos que quedaban pendientes de la operación de Corazón Bajo. Ellos mismos lo reconocieron después. De hecho, la misma ministra Camila Vallejo en algún momento, cuando era diputada, le hicieron una entrevista, dijo, bueno, hay que tenerlas guardadas por si acaso. O sea, ¿qué significa eso? O sea, es lógico que ellos tienen todavía armamento, equipamiento escondido en alguna parte con este sueño de revolucionario que todavía no se les baja. Y que no han podido concretar. Exactamente. Que no han Lo han podido intentado concretar. y van a seguir intentando probablemente. Sí, concejal Antonio, respecto al tema, para que le Sí, yo vayamos dando. solamente quiero decir que la izquierda históricamente ha ocupado, en este caso, no solamente a la gente humilde, sino también las armas como método político, la violencia como método político, la presión, la funa, todo lo que está fuera de la legalidad finalmente. Porque cuando tú crees que eres el bueno de la película y estás atacando al malo, deshumanizas al otro. Lo que hacen ellos es deshumanizar a la derecha para justificar cualquier tipo de método con tal de que la derecha no gobierne. Así que en la práctica, yo le digo a todos los que creen todavía en la izquierda, lo que hacen finalmente es potenciar al rico, potenciar al empresario grande, potenciar al que tiene mall, al que tiene supermercados, al que tiene un Falabella, un La Polar, porque lo que hacen finalmente con la violencia es quebrar a los pequeños, quebrar a los emprendedores, quebrar al que se esfuerza por salir, al que tuvo 3 trabajos remunerados, quiso arriesgarse para tener su emprendimiento y lo revientan. Y finalmente, cuando tú cierras botillerías, cierras comercio establecido, cierras boutique, el único que gana es el del mall, el del empresario, es el grande, el que puede traspasar el IVA a sus consumidores. Porque hoy día, y cierro con esto, la izquierda, ¿qué es lo que hace? Proponer una reforma tributaria porque ahora no le alcanzan los recursos para pagar los beneficios sociales cuando se gastaron toda la plata en fundaciones y se la gastaron en trabajadores para el Estado, que es grasa finalmente. Y no tienen plata, quieren hacer una reforma tributaria y a quién van a terminar dañando a la gente más humilde porque el rico puede traspasar todos esos valores impositivos hacia su cliente. Entonces, ¿quién es el cliente del grande? El chico. Entonces, la gente humilde tiene que pagar después el doble por el confort. La persona millonaria tiene más recursos, ese IVA se va para la izquierda y después le llenan de la cabeza estas ideologías y que terminan disparándose en las patas, y esa es la realidad. Es que ahí son muy idealistas porque sueñan con el famoso estado de bienestar que hay en países como Dinamarca, y que realmente requieren una maquinaria de impuestos muy potente para poder llevar a cabo sus famosos bienes y planes de bienestar. Pero al mismo tiempo no hay que ignorar que cuando tú ves la inconsecuencia entre las fundaciones y todo lo que se han robado a través de las fundaciones
y esta idea de plan o de gobierno de bienestar, entonces, bueno, pareciera que estamos usando un argumento que lo compran los inocentes, pero finalmente los recursos van a sus campañas políticas y a hacer proselitismo. Sí, Pamela, pero no hay ningún país europeo que haya dado estado de bienestar sin haber sido un país desarrollado primero. Sí. ¿Ya? Recordemos que cualquier país europeo tiene un nivel de producción 3 veces mayor al de nosotros. ¿Ya? Bélgica, por ejemplo, Irlanda. Liberalizaron sus economías en 1930, más o menos, Claro. en esa fecha. ¿Ya? Y Irlanda fue uno de los que bajó los impuestos para aumentar la inversión. Mira, Pamela, yo fui a Irlanda cuando era subteniente en la Armada, el año 96. Y recorrimos varios países. Ya Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia. Y lo bueno es que íbamos recorriendo cada país, eran 3 días y cambiábamos de puerto. Irlanda era un país pobrísimo. Era pobrísimo, se notaba la diferencia, porque estuvimos en Escocia, después Irlanda, Inglaterra. Era lo más pobre, era extremadamente pobre. Adoptaron políticas económicas liberales. Es el país más rico de la comunidad europea, de la comunidad europea, digamos, ya lejos de Inglaterra. Es el primer país, ¿ya? ¿Y en cuánto? ¿En 20 años? Claro, ¿Ya? lo que hicieron fue invitar a los inversionistas, aumentaron, bajando los impuestos, aumentaron las plazas de trabajo y empezó a generarse mucho más desarrollo, Si que es finalmente, lo que ahora claro, nosotros estamos si estancados. finalmente los países pueden progresar rápidamente, pero necesitan que los políticos tomen las medidas para incentivar la inversión. Oye, ¿qué pasó en Alemania? Alemania después de la Segunda Guerra Mundial estaba en el suelo completamente. En 6 años estaban produciendo Volkswagen nuevamente, exportando, porque finalmente las políticas que se tomaron, las políticas para producir una economía potente, eh, tienen que estar. Y el país se desarrolla como espuma. Si finalmente eso fue lo que le pasó a la concertación después del gobierno militar, le entregaron un Fórmula 1. La concertación lo único que tenía era hacer andar la economía. ¿Ya? Y por eso le fue también a la concertación, porque tomaron todas las políticas económicas y desde el día 1 le empezaron a cambiar. Eso sí, pero veníamos con una veada, con un poder, con políticas económicas tan potentes que uno va a nuestros auditores, vea una teleserie de los años 80. Ese era Chile. Vea Marta a las 8, vea La Represa, La Torre 10. La Torre 10, y No, vea una teleserie del año 2005. Ese no es el solamente cambio. eso, también son los programas que habían, o sea, los estelares que había, Martes 13, Vía Luna, que yo me acuerdo que traían artistas de talla mundial, pero ojo, lo que dices tú, Sergio, hay un detalle, esas políticas que tú mencionas, que vayan en favor de desarrollar la economía, tienen un gran problema para implementarlas, que significan sí o sí, quitar el poder a los políticos para meter la mano. Porque en el fondo eso es lo que significa bajar impuestos. Significa menos políticos en el aparato público, significa menos amigos, ¿cierto? Y básicamente les echa de perder la estructura de lo que ellos tienen pensado como el emprendimiento, en el fondo, que mucha gente dice, yo quiero llegar a esto porque quiero traer a mis amigos, a mis familiares, quiero hacer una carrera política. Y yo a veces me pregunto, ¿qué significa hacer una carrera política? Desde mi punto de vista, y yo tengo 47 años, y dije, chuta, ¿por qué? Hay gente que me preguntó hace poco, me dijeron, oye, ¿por qué te vas a meter en esto ahora? ¿Cuál es tu interés? Yo hice una especie de introspección, dije, ¿qué interés tengo en realidad en esto? Porque básicamente no es un interés monetario ni nada por el estilo. Y me encontré con que hay mucha gente que lo ve como una carrera, pero pensando directamente en sus beneficios. Yo creo que ahí está el problema, porque finalmente si nosotros tenemos esa visión de lo que es realmente la política, nunca vamos a poder cambiar el eje del tema y finalmente van a seguir llegando personas que lo único que quieren es básicamente llenarse los bolsillos. Y lo que tú mencionas tiene que ver con eso, porque tocarle el bolsillo a los políticos debe ser de las cosas más difíciles que hay. Sí, Raúl, lo que pasa es que, a ver, yo soy republicano en el sentido de que yo voy a ir por cualquier cosa, yo no estoy postulando a ningún cargo, todo esto no es mi prioridad, por lo menos en estos momentos, pero sí
uno tiene que Te buscar, tentaremos más adelante. uno tiene que buscar disminuir el poder a los políticos. Lógico. En el sentido de que, a ver, que sean menos en el sentido, o sea, si es que, por poner un ejemplo, nosotros en octubre tenemos elecciones, tuvimos que desarrollarlas en 2 días. ¿Por qué? Porque no alcanzaban. La cantidad de cargos que hay. ¿Es necesario la cantidad de cargos que vamos a elegir? Tenemos un cargo que finalmente está doblado, el gobernador. ¿Es necesario? Si tenemos una persona que es delegada del presidente, ¿es necesario tener 2? Si uno no tiene ninguna facultad. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir los cargos políticos. Claro, una de las cosas en la entrevista José Antonio Caz proponía algo bien concreto, disminuir los ministerios a la mitad. Y se le, ¿cómo se llama? Criticó mucho esto del Ministerio de la Mujer, y yo explicándole en un momento a alguien, a una señora que me consultó, que nos hemos hecho muy cercana, era que no se trataba de que se disminuyera, digamos, la atención o el foco de atención a la mujer, sino que en términos de estructura administrativa tú puedes aprovechar una misma estructura administrativa, digamos, para poder ejercer con una buena planificación y una buena organización, para poder llevar a cabo varios objetivos, y entre esos el tema, obviamente, el bienestar a la mujer. Como desarrollo social. Como desarrollo social. Entonces, no es necesario volver a nombrar otro ministro y una cartera nueva y vamos pagándole a todos sueldos para poder hacer bien la pega. Eso ya lo hicimos en Chile, ¿no? Acuérdese, el presidente Lago, cuando asumió, estableció triministros, si no mal no recuerdo, agrupó varias carteras y ya funcionó bastante bien. Entonces es algo que está aprobado. Ahora, si no es necesario aumentar la cantidad, oye, aumentaron 100.000 nuevos empleados públicos, estatales, no públicos, porque público es otra cosa. ¿Se notó en algo? ¿A usted, señora, señor, lo atienden mejor en el hospital? ¿Lo atienden mejor en el registro de impuestos internos? ¿Lo atienden mejor con esos 100.000 nuevos empleados? Eso es importante. Hay que uno puede evaluar reducir desde la el experiencia. Estado. Hay que reducirlo, y para eso Y finalmente... tener gente bien entrenada, bien Claro, si capacitada. no necesitamos tanta gente. Si el presupuesto de salud aumentó 2,5 veces en los últimos 10 años. ¿A usted lo atiende mejor? Claro. Finalmente, hay 2 formas de distribuir los premios. Digamos que premios es el dinero. Sueldo servicio. Una es mediante el mérito, o sea, al buen estudiante le doy educación gratis desde la enseñanza básica hasta la universidad, y los posgrados, el mérito, porque se lo merece, porque tiene las cualidades, etc. Y otra es por amistad o por partido político. Yo tengo 2 formas de distribuir los bienes, el dinero. Yo puedo distribuir a los chilenos que se la merecen, porque finalmente tienen las aptitudes, o se los doy a los políticos que son amigos míos porque están en mi partido, etcétera, y no les da para irse para formar una empresa. Pero mira, hace un ejercicio súper simple. No divide. Quítale al porcentaje, hay un porcentaje del presupuesto nacional, que son como 80.000 millones de dólares, ¿cierto? 92.000. Pero colócale que son 80.000 en régimen, colócale el 10%, son 8.000 millones de dólares. Y saca la cuenta, si tú divides esos 8.000 millones de dólares en las, no sé, colócale 500.000 familias más vulnerables de Chile. Yo no lo voy a hacer yo, pero hagan el ejercicio matemático con calculadora y vean cuánto le corresponde a cada familia mensualmente. Se van a ir de espalda. El presupuesto de salud es 12.000 millones. Pero por eso, pero si es que no pasara por las manos, casi el 70% del si presupuesto es que fuera anual directo, pero si es que fuera directo, si es que no pasara por las manos de lo que estamos conversando, de los políticos. O sea, si fuera directo, imagínate. Y eso pasa con el tema de salud también, ¿no? Con el tema de educación. Bueno, nos quedan 15 minutos de programa. Sí. Vamos a darle el espacio, la palabra al concejal Antonio Horn. Aló, chicos. Sí. Se me está desordenando. Se me desordenó. Estamos haciendo un cálculo. Sí, lo que pasa es que cuando esta es una teoría muy de Milton Friedman que habla de la asignación directa. Lo que pasa es que la derecha nos siempre ha hablado de entregar asignación directa, como por ejemplo, el Estado te pasa a ti el voucher para que tú elijas el colegio privado que tú elijas.
Pero ¿qué pasa? Cuando la agarra el Estado, como un colador, se empiezan a ir los recursos. Por ejemplo, si la asignación fuera de 12 millones anuales para que tú estudies, ¿qué pasa? El Estado, entre funcionarios, horas extra y toda la cuestión, se queda con, de los 3 pesos, se queda con 2. Y de los 12 millones, al final te llegan 4 y los 8 restantes se van en sueldo, finalmente. Sí, fíjate que hicimos ese ejercicio hace un par de años atrás con Fernando Alfaro, que es empresario del área acuícola. Y precisamente él decía, ellos estuvieron en un colegio y todo, y nos hizo el cálculo de cuánto se supone que se asignaba en la educación pública por alumno. Y era una cifra bastante elevada. Sin embargo, el beneficio que recibían los niños en términos educativos respecto de esa cifra que le asignaba, digamos, el Estado, Parecía la privada. era, claro, muy parecido el costo del niño. No tengo la cifra aquí, el costo educativo de un niño en la educación pública. Sin embargo, como hay tanto que se va, como dicen ustedes, en operadores, contratan gente, etcétera, finalmente no le llega al niño ese beneficio. Y eso ya es un sistema muy burocrático. Creo yo que tenemos que modernizar en muchos sentidos el Estado, y la modernización parte, como decía Sergio, por la reducción, por dejar de estar pagando favores políticos, contratando gente, disminuir los cargos y de alguna forma también usar la meritocracia, que se queden los mejores, los que sepan mejor hacer la pega. Finalmente, el dinero, bueno, en economía, necesidades múltiples, recursos escasos, pero finalmente con el dinero que se pierde en burocracia, en pasarle a los amigos, etcétera, podríamos arreglarle la vida a muchos chilenos. En eso Bukele decía, me acordé, decía que el dinero alcanza para todos cuando nadie se lo roba. Vamos a continuar con los temas de municipio. Parece que aquí están cerebros pensando. Les voy a comentar algo, queridos auditores. Por un tema de micrófono, aquí nos cambiamos de lugar. Yo me puse en el lugar que se pone el concejal Antonio Horn. Él se puso en mi lugar, al lado de Raúl Monsalve, y estoy al lado de Sergio, que somos como los más aquí cuadraditos, por decirlo menos. Y así que aquí surgió algo aquí que están conversando, no sé, están calculando. No, pero podemos pasar igual a los temas municipales. ¿Podemos, Antonio? Sí, por supuesto. Porque nos quedan como 11 minutos. Ya. Un poquito, quizás me dan 3 minutos más en la radio. Ya. Y tú sabes Sí, que aquí somos Lo que disciplinados. pasa es que hoy día me entrevistó un medio y, bueno, yo envié mi opinión redactada. Probablemente van a poner un extracto de la opinión. Quería ver si tú podrías leer en el programa mi opinión, que es sobre el relleno sanitario, para después anunciar las medidas que estoy tomando respecto a esta materia, porque nunca quedó tan claro. Muchas personas no entienden por qué yo voté en contra de lo del relleno sanitario. Entonces, como hice algo detallado de cuáles son las 3 razones fundamentales, te iba a pedir si me lo podías leer. Por supuesto, yo creo que es un tema de mucha importancia y contingencia para los vecinos. Dice, mi voto reiterado en el término anticipado con la empresa Interaseo. Dice, junto con el traspaso del manejo del relleno sanitario hacia la Asociación de Municipalidades está fundada... pero aquí hay un tema acá que debiera decir mi voto en contra. Está fundamentada en varios factores. Voy de nuevo. Mi voto en contra. Está mal redactado, ¿ya? Yo lo estoy redactando de nuevo, ¿ya? Mi voto en contra, reiterado en el término anticipado del contrato de la empresa Interaseo, junto con el traspaso y manejo del relleno sanitario hacia la Asociación de Municipalidades, está fundamentado en varios factores, ¿cierto? Jurídico. Hoy en día nuestro municipio está arriesgando multas que excederían el año de presupuesto municipal por malas y deficientes decisiones que ha determinado el alcalde Gárate, que han vulnerado derechos de personas naturales y personalidades jurídicas, desde malas desvinculaciones, retiros de patentes de alcoholes no justificadas, hasta paralizaciones de proyectos inmobiliarios fuera de la ley. Bueno, ese es el que les mencioné, el tema de cuánta gente quedó sin trabajo, como 48 familias.
Todo esto genera que nuestro municipio gaste los recursos de todos los portovarinos en demandas judiciales y no en ayuda de nuestros vecinos más necesitados. Votar a favor nos expone a una tremenda demanda por parte de la empresa y además existía un recurso de protección que iba a impedir el término de contrato anticipado. Igualmente, porque la asesora jurídica del municipio no le negó los antecedentes entregados por la empresa Interaseo, declarando que no daban lugar con el equipo jurídico vigente y su historial de malas decisiones, el desastre era inminente. Ya, bueno, yo quiero resumirlo un poco para que no se la den Sí. nuestros auditores. Yo estuve en este tema. Si quieres lo resumo. Ok. El tema este se votó 3 veces. Finalmente se votó en contra esta proposición del alcalde. ¿Ya? Claro. Se votó en contra, era una propuesta bastante ambiciosa de la Asociación de Municipalidades. Ustedes saben que la Asociación de Municipalidades está compuesta por 9 municipalidades y que la preside el alcalde, no está sujeta a fiscalización por parte de los concejales, ¿ya? Sin embargo, manejan mucho dinero que en su mayoría es producto de el pago que le hacen los municipios por tonelada de basura que se recibe acá en el relleno sanitario. Entonces, ellos administran y uno de los puntos que se le dijo, bueno, si ustedes no fiscalizaron, ¿cómo van a poder ustedes además llevar a cabo las faenas o el trabajo que hace el Interaseo mejor, digamos? Cobrar el doble. Claro, y una pregunta que hizo el concejal Antonio Jón fue cuánto les costaría hoy día. En Interaseo eran 70 millones en promedio mensual, ellos gastarían 130 y además con una inversión inicial de 1.000 millones. Entonces, dado los antecedentes de no diríamos malos manejos, sino que se nota que hay una inexperiencia en la administración. Desprolija. Claro. Bueno, pero los trabajadores contrataríamos a los mismos. Bueno, todo ¿qué quieren que le diga? Es un quilombo. Un quilombo, una experimentación. Y Conejillo yo fui de India. testigo casi de la pataleta que le dio al actual alcalde Tomás Gárate. Él parece que nunca le han dicho que no. Lo insistió como 3 veces. 3 veces. Nunca le han dicho que no. Tolerancia a la frustración, muy propia de esta generación que no tiene tolerancia a la frustración, que no entiende que las cosas se construyen con tiempo, con disciplina, con concentración y con mucho tiempo de dedicación. Estamos todavía en el 3D. Y aquí en este planeta todavía tenemos que esforzarnos y trabajar duro para poder lograr las cosas. Más allá de vender humo, como decía el concejal. Bueno, le doy la palabra al concejal para que continúe con el tema. Yo, como buena profe, quería hacerle un poquito una introducción un poco más amable a nuestros auditores para que entendieran el trasfondo, sobre todo aquellos que quizás no han escuchado los otros programas o no saben de este tema. Está muy indexado a lo que hablamos al principio, porque los recursos del Estado y los municipales son para ayudar a las personas que están en situaciones más complejas y, como decía aquí nuestro amigo Sergio, para mantener un estándar mínimo dentro de la sociedad, porque hay personas que no deberían bajar a un nivel donde ya vivan en una situación indigna. Por ejemplo, de que no te alcance dinero para cambiar los pañales de tu hijo. Esas son situaciones críticas. Ese tipo de situaciones son las que tiene que evitar el Estado y también el municipio. No gastarla en demandas judiciales y que se vayan toda la plata para tremendas empresas que tienen 15.000 trabajadores a nivel internacional. Entonces, aquí lo que se estaba haciendo era de forma desprolija, sin tener pruebas de laboratorio de que había lixiviado, sin una demanda judicial que diga que efectivamente estaban cometiendo actos ilícitos o delincuenciales, como así se declaraba. Hay recursos de protección de que el alcalde Gárate en muchas oportunidades en medios de comunicación, en redes sociales, hablaba de actos delictivos cuando en la práctica no había sentencia de ningún juez. Entonces, tú no puedes anticiparte porque existe algo inconstitucional que se llama el derecho al debido proceso. Entonces, si no ha habido un debido proceso, ¿cómo puedes calificar a alguien que cometió un delito? Entonces, esas son garantías constitucionales que tenemos en un Estado que no puedes vulnerar. Y en el fondo, para poder hacer esto bien, porque obviamente yo no estoy en contra de que se vaya la empresa. Si quieren que se vaya la empresa, hagamos el debido proceso, garanticemos constitucionalmente todo lo que haya que hacer
y una vez que existan los fallos judiciales, digámosle a la empresa, hasta acá nomás. Buscamos otra empresa, porque para mí la opción de que la Asociación de Municipalidades se haga cargo es nula. Conozco cuando te dicen va a ser transitorio, igual que el impuesto específico de los combustibles, va a ser transitorio, igual que las contribuciones. Cuando un político te dice que es transitorio, no le creas, y te lo digo yo que soy político. Yo me metí acá precisamente para lo que decía Sergio, que es, los políticos tienen que tener menos poder. Y aquí lo que quería hacer el alcalde Gárate es concentrar todo el poder del relleno sanitario en una persona que iba a ser fiscalizada por él mismo. Porque el alcalde Gárate iba a ser el que manejaba el relleno sanitario como presidente de la asociación. Iba a ser el fiscalizador como alcalde de Puerto Vara. Entonces, juez y parte en la propuesta que nos estaban entregando. Entonces, yo lo que propongo es que efectivamente se haga bien las cosas, que se busque una empresa de Dinamarca, Corea del Sur, alemana, da lo mismo, pero que tenga experiencia corroborable, no se haga una especie de laboratorio Puerto Vara, de un grupo de progresistas que creen que cuidan al medio ambiente a través de Instagram, y finalmente explicar de que hay proyectos que son fundamentados en la ingeniería, como son las plantas de biogás, por ejemplo. Porque a nosotros nos llegan 500, yo lo sé porque soy ingeniero y he trabajado en esta área, de aquí te llegan 500 toneladas de basura, 250 son de orgánico, voy a hacer una planta de biogás con esos 250 toneladas de orgánico. Con la planta de biogás al lado del sector de club de campo, todo ese gas lo puedes convertir en energía. Toda la tierra y el compostaje que te queda sirve para mineralizar todos los campos de nuestros agricultores que están complejos a través de programas con INDAP, hacer asociaciones con esta empresa de biogás, y al mismo tiempo tú puedes ocupar todo ese biogás para tirar canalizaciones de gas, por ejemplo en club de campo residencial, que todos los vecinos tengan acceso a biogás. Se evita contaminar a través de leña, se evita contaminar a través de pellet. Puedes irte un fin de semana y volver y tener la casa calentita. ¿Qué falta para lograr ese tipo de avances? Que el alcalde entienda que las soluciones se hacen a Voluntad través de la política. ley. No, es que lo que pasa es que las soluciones reales no son instagrameables. La ingeniería no es bonita. La minería de basura tampoco. Entonces, las grandes soluciones que funcionan en el mundo y no fundaciones que se dedican quizás a hacer proselitismo, como Greta Thunberg, que relevancia cuáles ha tenido venir en un yate solar aquí a la COP25, que llegó hasta la mitad porque después a Piñera lo reventaron. Pero finalmente a lo que voy yo es que las soluciones reales a través de la ingeniería no son bonitas, pero funcionan. Y las cosas que no funcionan son bonitas. O sea, el alcalde Gárate se gastó 140 millones de pesos en hacer un compostaje industrial de 100.000 toneladas que va a tener un impacto en la basura regional de un 0,25%. A ningún privado invertiría 140 millones para tener un impacto de 0,25, que es un cuarto de un 1%, y lo vende como una solución transversal, nunca antes visto, inédita, obviamente inédita, porque un privado no va a gastar tanta plata en un impacto tan bajo. Entonces, como ingeniero, yo veo que aquí hay mucho Word, hay poco Excel, dicen que el dato mata relato, ¿vieron? El alcalde yo he visto que es más relato, y cuando aparecen los datos 0,25, tú dices, pero 140 millones en 0,25. ¿Qué opinas de esos números, Sergio? Se nota que no es dinero de él. Ya, cuando uno es, Qué buena la conclusión. cuando uno es empresario, finalmente cuida cada uno de los pesos. Cuida cada uno de los pesos. Y finalmente es el problema de gran parte de los políticos, que a ver, de todos los lados, finalmente yo como privado no voy a contratar a alguien porque sea mi amigo. Lo voy a contratar porque hace bien la pega. ¿Ya? Y eso uno como alguien que pertenece a los partidos tiene que transmitirlo. ¿Ya? Y eso es lo que me gusta en el fondo también, muchas cosas del Partido Republicano. La reducción del Estado, que vaya la gente que es idónea, no darle preferencia a alguien solamente porque es del partido. Finalmente, No caer en los juegos de compadrazgo. claro, o sea, finalmente es una renovación que finalmente todos sabemos que el maximalismo en política no existe. Hay que tratar de llevar eso, pero finalmente los socialistas son así. O sea, es súper fácil empezar a repartir el dinero al resto. Es súper fácil, es lo más fácil. Un minutito para Raúl, para preguntarle, porque me había estado comentando que ha estado como conversando con los comerciantes, con la gente en la calle. Algunos tienen como un poco de incertidumbre en lo que se viene en cuanto a las elecciones.
igual quería un poco que le transmitiéramos esa sensación a los vecinos de qué es lo que está, porque hay algo que se está como tejiendo, ¿me entiendes? La gente como que te pregunta, uno le preguntan por una cosa, le preguntan por otra. ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Qué les dices a No, ellos? nosotros, yo simplemente contesto que nosotros estamos concentrados en nuestra campaña de concejales. Como republicanos no nos atañe mucho otro tipo de decisiones, nosotros estamos yendo hacia adelante, ¿cierto? Tratando de enfocarnos en ese tema. Y quiero agregar solamente un detalle de lo que comentaban recién. Es bueno, y estaría que se lo dejo a los actuales concejales, de que se investigue también cuánto es lo que del presupuesto de la municipalidad se está despilfarrando en tener que pagar las demandas que están perdiendo. Porque lo que estamos comentando acá es algo que se escucha todos los días. Hace muy poco, creo que fue ayer, un conocido comerciante de nuestra ciudad, ¿cierto? Un empresario que tiene muchos trabajadores, publica de que finalmente el alcalde Gárate perdió una demanda en contra de él, ¿cierto? Que fue totalmente contumaz en seguirla, que era algo que incluso los abogados de la plaza Porfiado. pero era de porfiado, es ridículo. Dos veces, la de apelación. Ya, perdió la local, ¿cierto? Después la de apelación. ¿Las no, inmobiliarias? no, de una patente de alcohol. Y luego se fue a la Suprema. Digo, ¿cuándo un alcalde se iba a la Suprema por algo tan básico? Si le dijeron que no en un comienzo, más encima son Nuestra cosas de sentido común. intolerancia a la frustración. Y eso significa plata, significa dinero de todos los contribuyentes, especialmente de los portadobrinos. Y eso es efectivamente lo que estamos hablando. ¿Cuánto es, Antonio? Seguramente deberías investigarlo adentro. Es lo que se está perdiendo en este tipo de tonteras, porque en el fondo son tonteras. Son Sí, casi, Antonio maneja las cifras más o menos, algo me ha comentado el concejal. sería bueno saberlo en algún momento en un Excel, ¿cierto? Saber esto es lo que se gastó en pagar las costas judiciales de todas las minerías en el fondo de lo que se le ocurre hacer a la actual administración. ¿Y cuánto ha aumentado la planta de la Aparte. municipalidad? Lógico. Bueno, hay un tema también con la Asociación de Municipalidades, que fue un tema que comentamos con el concejal, que partió con cuatro personas, digamos, y ahora vivo Claro, como ¿cuánto ha aumentado la 24. planta de la 33. municipalidad y 30, cuánto ya han vamos, aumentado los 33. sueldos de la Sí. municipalidad? Bueno, y el promedio de esa gente, bueno, Y ahora, igual como lo habíamos hablado en otro programa sobre la asociación de farmacias, pasa lo mismo con la asociación de municipalidades, porque el fiscalizador de la asociación en esta figura hubiese sido el alcalde Gárate a sí mismo. Los concejales podemos fiscalizar al alcalde del municipio, pero no a una asociación de derecho privado. sí. Entonces, aquí lo que se busca finalmente es que no hayan contrapeso y que tú puedas hacer lo que quieras con esos recursos y repartirlos a diestra y siniestra y no son tuyos. Entonces, finalmente decir de que como no tengo las competencias, hablé con el diputado Harry Jürgensen y gracias a él se envió un oficio para preguntarle lo mismo, porque estudié el caso de las farmacias para ver dónde podrían estar saliendo los recursos, que son servicios contratados, lista completa de los proveedores adjudicados, el listado de todas las personas contratadas a honoraria, a contrata, remuneración pagada para personas particulares y jurídicas. Así que sepan que gracias al diputado Harry Jürgensen, yo que no tengo competencias para fiscalizar, igual lo estoy haciendo a través de él. Ya, bueno, queridos auditores, aquí nos están haciendo un guiño. Un guiño, un guiño porque ya estamos medio pasados la hora. La verdad es que empezamos lento, pero después ya no queremos parar. Quiero darle las gracias a Sergio por estar acá, lo echamos de menos. Espero que lo haya pasado bien en sus vacaciones y esperamos que sigas aquí aportando y apoyando como lo ha hecho todos estos programas. Así que muchas gracias, Sergio, por estar. Muchas gracias y gracias a los auditores por escuchar. Darles las gracias también al concejal Holmes, que siempre tiene el dato duro. Se nota que es una persona muy minuciosa, muy ajustada al derecho además, y eso habla muy bien de su trabajo y de su gestión. Muchas gracias, concejal. Gracias por la invitación, un saludo a todos. Y a Raúl Monsalve, que está en contacto permanente ahí con lo que los vecinos nos pueden hacer llegar y nos pueden comentar sus inquietudes y todo. Así que muchas gracias, Raúl, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación y a seguir trabajando para recuperar nuestra ciudad, que eso es lo importante. Bueno, queridos auditores, dejamos el programa hasta acá. Espero que haya sido entretenido e ilustrativo para ustedes. Saludamos obviamente a nuestros dos auspiciadores antes de despedirnos, Buses Lago Sur y Minimarket Don Abel, y los dejamos invitados para un próximo programa aquí en Hablemos de con Pamela Bonguén. Muchas gracias por estar.